Bien, miastenia gravis o miastenia grave es un trastorno de la placa neuromuscular. Principalmente, estos trastornos se dividen en tres grupos: presinápticos, sinápticos y posinápticos. La miastenia gravis encaja o se clasifica dentro del grupo de los posinápticos, es decir, la interacción de la acetilcolina con sus receptores. Se sabe que la miastenia gravis es un trastorno autoinmune por la producción de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Sin embargo, hay otros anticuerpos que se producen en la enfermedad y lo vamos a estar viendo más adelante. Y estos anticuerpos también, al interactuar en la placa neuromuscular, impiden la acción correcta de la acetilcolina con sus receptores. Vamos a ver más adelante que no solamente hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, sino que se crean anticuerpos contra otras subunidades más de estos receptores acetilcolínicos. Recordar que los trastornos de la placa neuromuscular se dividen en tres grupos: presinápticos, es decir, en el lugar de la liberación de la hormona, del neurotransmisor, ¿no? Como por ejemplo el botulismo, es un ejemplo clásico de un trastorno presináptico, en donde la toxina por el Clostridium botulinum, la toxina botulínica, impide la liberación de acetilcolina. Por ejemplo, un famoso síndrome paraneoplásico, el famoso síndrome de Eaton-Amber, que también afecta la liberación de acetilcolina. O tenemos los trastornos sinápticos, que afectan los procesos de degradación y formación, como por ejemplo los órganos fosforados bloquean la actividad de la acetilcolina esterasa. Al haber una mayor cantidad de acetilcolina, esto provoca también un agotamiento de receptores, una saturación de receptores, y provoca los típicos síntomas de una intoxicación por órgano fosforado. O por ejemplo la intoxicación por magnesio, que también afecta las regiones de las enzimas, las actividades enzimáticas para la síntesis y creación de acetilcolina. Así se dividen los trastornos de la placa neuromuscular: presinápticos, es decir, en el lugar de liberación; sinápticos, en el lugar de donde se encuentran las enzimas para la degradación y formación; y los posinápticos, es decir, la interacción del neurotransmisor con sus receptores. La miastenia gravis encaja en el grupo, es el prototipo de los posinápticos. Bien. Es un trastorno neuromuscular y tiene dos signos, vamos a decir signos, dos síntomas que son cardinales: la debilidad y la fatiga fácil del músculo estriado. Es un trastorno de la placa neuromuscular que origina síntomas cardinales como debilidad y fatiga fácil. El defecto fundamental, el mecanismo fisiopatológico esencial de la miastenia gravis, es la disminución del número de receptores de acetilcolinas activados, los HCHR. Estos receptores, al interactuar con múltiples anticuerpos, con ciertos anticuerpos por un ataque inmunomediado, se internaliza, se produce su endocitosis, hay una interferencia de la unión de la acetilcolina con estos receptores. Este es el mecanismo fisiopatológico más común en la miastenia gravis. Sin embargo, van a ver que hay otros anticuerpos que se crean contra otros antígenos de la membrana de la placa neuromuscular. Van a ver más adelante que no solamente son anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, sino que verán que hay otros anticuerpos que se producen y que forman parte de la patogenia de la enfermedad. Sí, hay que tomar en cuenta que los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina son los que aparecen en más de un 80% de los casos de miastenia gravis. El tratamiento es muy variado, es muy eficaz, se puede dividir a corto, a largo y a mediano plazo. Y en caso de que no se produzca una crisis, los pacientes por general tienen buen pronóstico, dependiendo también del tipo de crisis. Ahora, recordar que los pacientes con miastenia gravis pueden tener la llamada crisis miasténica. ¿En qué consiste la crisis miasténica? Es la exageración de los signos y síntomas que obligan al paciente a acudir a un centro hospitalario por una causa muy común de muerte en ellos: la dificultad respiratoria. Estos pacientes entran
En parálisis diafragmática, el paciente requiere de apoyo ventilatorio, requiere de un tratamiento rápido y oportuno, y esto se conoce como crisis miasténica. ¿Qué puede provocar una crisis miasténica? Procedimientos quirúrgicos, estrés, infecciones, traumatismo, enfermedades sistémicas como una pancreatitis, una apendicitis, pueden provocar una crisis miastémica. Y esto hay que tomarlo en cuenta, que estos pacientes pueden tener una crisis una vez en su vida, y hay que tomarlo en cuenta. No hay una cura específica para la enfermedad, pero sí hay un tratamiento para limitar los síntomas. No hay una cura específica. Bien, recuerda que la patogenia de la enfermedad es el defecto posináptico, la membrana posináptica, ¿no? Donde se encuentran los receptores. Aquí hay anticuerpos que atacan estos receptores, lo internalizan, producen su endocitosis o bloquean la señal. Y entonces este es el problema principal en los pacientes con miastenia gravis. De forma fisiopatológica, ya sabemos que el defecto fundamental es la disminución del número de receptores activos, es decir, estos anticuerpos internalizan estos receptores, provocan su endocitosis, impiden la unión correcta de la acetilcolina con estos receptores. Ahora, si quedan algunos receptores libres, pero no son lo suficientemente eficaces para mantener la contracción muscular. Por eso es que el tratamiento con colinesterásicos puede mejorar los síntomas, porque quedan algunos receptores libres y al haber más disponibilidad de acetilcolina, entonces pueden mejorar los pacientes. Pero este tratamiento es a corto plazo. A largo plazo es inmunosupresores, se utilizan también cirugías. Vamos a ver una cirugía muy famosa que se utiliza para que se ha visto que mejora a los pacientes, la clínica de los pacientes con miastenia grave. Además, los pliegues posinápticos, recuerden que la miastenia gravis es un trastorno posináptico, están aplanados, simplificados, cambios que originan la transmisión neuromuscular y sea menos eficiente. Es decir, estos anticuerpos provocan no solamente la internalización, la endocitosis de estos receptores, también provocan un defecto donde estos anticuerpos se ven aplanados, no son muy eficaces, alteran toda la recepción de estos neurotransmisores. En la membrana posináptica, recordad que estos trastornos se dividen en 3 grupos. La miastenia grave es un trastorno posináptico. Bien, las anomalías neuromusculares son inducidas, obviamente, por una respuesta autoinmunitaria. Es un trastorno autoinmune. Está mediada por anticuerpos específicos contra receptores de acetilcolina. Ojo, estos son los más frecuentes, pero no son los únicos. Más adelante vamos a ver cuáles otros anticuerpos pueden verse involucrados en la patogenia de la enfermedad. Estos anticuerpos aminoran el número de receptores que están activos, ¿no? en las uniones neuromusculares por 3 mecanismos. ¿Cuáles son esos 3 mecanismos por lo cual pueden estos anticuerpos afectar la neurotransmisión? Un recambio acelerado de los receptores y la endocitosis, ¿no? Lo internaliza la célula, estos anticuerpos, esto es un problema. Daño de la membrana muscular posináptica por parte del anticuerpo, es decir, destruye la membrana posináptica, y un bloqueo del sitio activo del receptor acetilcolínico. El receptor de la acetilcolina tiene varias subunidades, alfa, beta, delta y gamma, y afecta a múltiples. El sitio activo es la subunidad beta, afecta el sitio activo, y entonces ahí viene el problema de la neurotransmisión, ¿verdad? Por ende, por estos mecanismos, estos anticuerpos pueden provocar la miastenia, pueden provocar la patología. Bien, recuerden que no solamente se debe a la producción de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Hay un gran porcentaje de pacientes, o vamos a decir un mínimo porcentaje de pacientes, para no decir que es mucho, pero miren que aparece un 40%, casi un 40%, es decir que no es poco, ¿no? La respuesta inmunitaria también puede deberse a una sinasa mioespecífica, una proteína que participa en el agrupamiento de los receptores en las uniones neuromusculares. Es decir, algunos pacientes, 40% de los pacientes, tienen positividad para anticuerpos contra la sinasa mioespecífica. Esta proteína que sirve para el agrupamiento de receptores en las uniones neuromusculares. Sin actividad de esta proteína, entonces, no se da el agrupamiento de receptores. Y aquí viene el problema con la captación de acetilcolina en la placa posináptica. Es decir,
40%, casi 40% de pacientes con miastenia grave pueden tener positividad para anticuerpos contra la cinasa mioespecífica, los MOX, los anti-MOX, que son los anticuerpos contra la cinasa mioespecífica. Bien, recordar eso, que no solamente se debe a los receptores de acetilcolina, es un casi 40%. Miren, hay pacientes que son negativos para los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que son los más específicos, pero no quiere decir que son los únicos, y son positivos para los anti-MUX, los anti-cinasa mioespecífica. Bien, un 40% casi, es decir, que no es poco. Yo estoy diciendo poco, pero no es poco, Es decir, hay pacientes que son negativos para los anticuerpos contra el receptor, y ojo, cuando son negativos no descartan la enfermedad, pero cuando están en aumento y son positivos, hacen el diagnóstico de enfermedad. Es como el dímero D en el tromboembolismo pulmonar. Un dímero D positivo me hace pensar en la enfermedad, pero un dímero D negativo no me lo descarta. Es decir, en la miastenia grave, una negatividad para los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina no me descarta la enfermedad, porque debo hacer otros anticuerpos. Porque recuerden que no solamente se debe a este tipo de anticuerpos, también se debe a estos. ¿Y ahora qué pasa? Un menor porcentaje de pacientes tienen negatividad tanto para los anti-MOX como para los antirreceptores de acetilcolina. Estos pacientes tienen positividad para otro tipo de anticuerpo. Son los anticuerpos contra la proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteína de baja densidad. A partir de ahora vamos a llamarle los RP4, los anti-LRP4. Estos anticuerpos atacan este tipo de proteína, que es útil también para la aglomeración de receptores en la placa postsináptica, en la membrana postsináptica, ¿no? Miren, fíjense que no solamente se debe a un solo tipo de anticuerpo, hay varios. Ahora, aquí hay un problema con estos anticuerpos. Estos anticuerpos no hay pruebas, no se miden, no hay pruebas de laboratorio que midan estos anticuerpos hasta el momento. Es decir, tener anticuerpos anti-MUX negativo y anticuerpos antirreceptores de acetilcolina negativo no descartan la enfermedad, porque estos no se miden. Estos no se miden, Entonces, no hay que descartar la enfermedad si están negativos tanto los anti-MOX como los antirreceptores de acetilcolina, porque hay un menor porcentaje de pacientes que expresan positividad o tienen en su cuerpo estos anticuerpos, que son contra la LRP4, la proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteína de baja densidad, que actúa, es importante también, al igual que la MOX, para la aglomeración de receptores en la placa postsináptica. Fíjense, y esto puede ser una pregunta de examen de residencias. ¿Cuáles son los anticuerpos más frecuentes vistos en la enfermedad? Los antirreceptores de acetilcolina. En más de 80% de los pacientes tienen positividad para esos anticuerpos. Pero ojo, tenerlo negativo no descarta la enfermedad. Tener anticuerpos negativos no descartan la enfermedad. Bien, estos anticuerpos son nocivos, son de tipo IgG, atraviesan la barrera hematoencefálica fácilmente también y dependen de la producción de linfocitos T. Y aquí les hago una pregunta que les puede salir en el examen de residencia. Cuando se habla de miastenia gravis, se menciona un órgano linfoide. Este órgano linfoide está involucrado en más del 70% de los casos de miastenia grave. Puede aparecer su hiperplasia, puede aparecer tumores o puede aparecer una hiperreactividad de anticuerpos en la patogenia de miastenia gravis. ¿Cuál es ese órgano? ¿Cuál es el órgano que más se involucra cuando se habla de miastenia gravis? Vamos a ver. Una pista, es un órgano linfoide primario. El timo. Muy bien, el timo. Cerca del 80% de los pacientes con miastenia gravis tienen una hiperplasia o un tumor tímico. Esto es algo muy importante, E inclusive 35% de los pacientes con una hiperplasia, un tumor del timo, 80% mejora cuando se elimina el timo. Y un 35% mejora a pesar de no haber tenido hiperplasia o tumores. Tan importante es la timectomía para los pacientes con miastenia grave que un 35%, a pesar de que no tengan nada en el timo, mejoran. Tan importante es este procedimiento quirúrgico en los pacientes con miastenia gravis.
80% mejoran cuando hay un problema del timo y un 35% mejora cuando no tienen problemas del timo. Es decir que es esencial evaluar la respuesta del timo en estos pacientes. Bien, recuerden, tenemos 3 tipos de anticuerpos en la miastemia grave. Y aquí les voy a mencionar algunas características de ellos. Tenemos los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, los anticuerpos contra la sinasa mioespecífica y los anticuerpos contra la ERP4, ¿verdad? Un nombre un poquito largo ahí para volver a repetir. Entonces, los primeros están presentes en más del 85% de los pacientes con miastemia gravis. Bien, miren, en un 50% al inicio del diagnóstico son negativos, pero no quiere decir que descarten la enfermedad. Estos no se correlacionan con la severidad. Es decir, tener un aumento no indica que el paciente tendrá peor pronóstico o peor clínica. Ahora bien, iniciar el tratamiento y tenerlos bajos indica una mejoría al tratamiento, una mejoría clínica, pero tenerlos altos, no. Tenerlos bajos indica mejoría clínica, pero tenerlos altos, no. Porque hay muchas situaciones en las que por mecanismos de hiperactividad pueden tenerlos elevados y no quiere decir que se correlacionen con la clínica como tal. Se correlaciona un poquito más con la respuesta al tratamiento, no con la clínica. Los antimox, los contra la sinasa mioespecífica, ¿no? En el casi 40% de los pacientes lo tienen. Los que son negativos para los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina pueden ser positivos para la sinasa mioespecífica. Son raramente positivos en la miastemia ocular. Miren, hay varios tipos de miastemias que son locales. Hay un tipo de miastemia gravis que es solamente ocular. Los más frecuentes son los contra el receptor de acetilcolina, lo que provocan este tipo de miastemia. Le llaman miastemia ocular. Es un tipo de miastemia grave, pero solamente se centra en pares craneales. Y los últimos, recuerden que esto no se mide en el laboratorio, por ende, tener anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y antimus negativo no descarta la enfermedad porque puede ser que sea positivo para estos anticuerpos, pero no se miden en laboratorios convencionales. Son encontrados en aproximadamente 18% de los pacientes que son negativos, tanto para estos como para estos. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, tener anticuerpos negativos no descartan la enfermedad. No descartan la miastemia gravis. Bien, no se conoce en detalle la forma en que comienza la respuesta autoinmunitaria. No se sabe. Muchos han relacionado infecciones en la infancia, otros han relacionado otros problemas inmunitarios. Se sabe que la miastemia gravis puede venir acompañada de otro trastorno autoinmunitario, como por ejemplo, hipertiroidismo, de enfermedad de Graves, por ejemplo, el pénfigo. Muchas enfermedades autoinmunes pueden venir junto con la miastemia gravis. O pueden alterar la enfermedad, o pueden desencadenar la enfermedad. Ahora, se sabe, según experimentos, estudios, que hay un fenómeno en el que interviene este órgano, el timo. La mayoría de pacientes, un 75% de pacientes que tienen problemas con el timo, tienen miastemia grave. O mejor dicho, 75% de los pacientes con miastemia grave presentan una anomalía en la glándula. 75%, fíjense que es muchísimo. Y también presentan anticuerpos positivos contra el receptor de acetilcolina en cerca del 65% de los casos. Entonces, tener miastemia grave obliga al médico a realizar un estudio de mediastino, porque hay que encontrar entonces anomalías de la glándula. Miren que un 75%, alrededor de un 75%, pueden ser más, alrededor de un 75% presentan problemas del timo. Puede ser hiperplasia, un tumor. Están así que si no presentan problemas y se le hace una timectomía, un 35% tiene la probabilidad de mejorar la clínica. O la timectomía no es un procedimiento que se hace de urgencia. El paciente tiene que estar estable, tiene que estar en condiciones óptimas y luego se realiza el procedimiento. No es un procedimiento que se haga corriendo de forma de urgencia. No, estabilizar al paciente, llevarlo a optimizado, entonces hacerle procedimiento quirúrgico. Dicho órgano, el timo, puede presentar hiperplasia,
que se presenta con centros germinales activos. Pues un 10%, la mayoría de pacientes tienen una hiperplasia. Ahora, un 10% pueden tener timomas, que son tumores benignos. Son timomas, ¿verdad? De mediastino anterior. Un 10%. La mayoría presenta hiperplasia. Otro 10% presenta timomas. Estas células mieloides dentro del timo tienen en su superficie anticuerpos de receptores, para la acetilcolina. Es decir, se cree que una respuesta, una hiperactividad de esta glándula crea anticuerpos, crean linfocitos T inmunoreactivos contra estos receptores, pero también atacan lo de la placa neuromuscular. Es como una respuesta, una especie de sensibilización que se genera. Como en las células mieloides del timo hay receptores también para acetilcolina, linfocitos hiperactivos que atacan esta glándula, también atacan la placa neuromuscular. Una reacción autoinmunitaria, ¿no? Como una errónea, una especie de ataque por error a la placa neuromuscular. Pero del todo no se sabe la fisiopatogenia de la enfermedad. Sí se debe a anticuerpos, a la producción de anticuerpos. No se sabe cómo se origina como tal. Bien, el cuadro clínico, miren, esta foto que ustedes ven aquí es la famosa facies miasténica. Es característica, esta fase es como de zombie. La fase es miasténica. Dentro del cuadro clínico, reconocer que afecta a todos grupos de edad, pero hay un grupo de edad que es más frecuente. Su máxima incidencia se observa en mujeres, es una enfermedad más frecuente en mujeres, caucásicas principalmente. La raza blanca es más afectada por la miastenia gravis que la raza la negra. Entre 21 y 39 años. Es la edad, la mayoría de los casos se encuentra entre los 21 y 39 años de edad. Y en los varones puede aparecer, o es más probable que aparezca, entre los 50 y 69 años. Es decir, es más, se genera en edades más tardías en el hombre. En la mujer se da en edad fértil principalmente. Ahora, un dato curioso es que la miastenia gravis mejora con el embarazo. Las crisis cesan, no dejan los síntomas, mejoran. Se cree que por una respuesta estrogénica. Ahora, las mujeres tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad. Su máxima incidencia se observa entre los 21 y 39 años. La frecuencia de los ataques también es mayor en mujeres, es decir, las mujeres tienen más ataques que hombres de la enfermedad. Las famosas crisis miastémicas son más frecuentes en mujeres que en hombres. Dentro de las manifestaciones clínicas, yo mencioné que habían dos cardinales, ¿verdad? La debilidad y la fatiga fácil de los músculos. Debilidad y fatiga fácil. Esta debilidad se intensifica con el uso repentino, con el ejercicio, empeora con el ejercicio, se intensifica en horas finales del día, por la noche, y mejora con el reposo y el sueño. Recuerden, la debilidad de miastenia gravis empeora con el ejercicio, se genera fatiga, obviamente, con el ejercicio, en horas finales del día, en horas de la noche, pero mejora con el reposo y el sueño. Suelen mejorar la debilidad y la fatiga en la miastenia gravis. Recuerden que no todos los pacientes con miastenia grave entrarán en una crisis miastémica, pero hay que tener en cuenta que una crisis miasténica puede generarse en cualquier paciente con la enfermedad, por un proceso infeccioso, por una cirugía, por un mecanismo traumático, etcétera. Puede originar una crisis miastémica. Es cuando el paciente requiere apoyo ventilatorio. Cuando requiere un ajuste rápido de la terapia, se llama entonces crisis miastémica. Dentro de la clínica, dentro de las manifestaciones clínicas, la enfermedad rara vez tiene remisiones completas. Es decir, rara vez el paciente está completamente sano o permanentemente sano. Rara vez. Por lo general tiene su debilidad de vez en cuando en el día, a la semana. Rara vez tiene una remisión completa el paciente. Es decir, que no siente nada. Rara vez. Hay que tomar en cuenta que las infecciones u otros trastornos sistémicos como un traumatismo, una pancreatitis, una apendicitis, que tenga un lupus, por ejemplo, sobreañadido, pueden generar una crisis. Requiere un cambio de terapia brusca, apoyo ventilatorio, está en una unidad de cuidado intensivo, ocasiona una crisis miastémica. Cualquier trastorno sistémico, una infección, puede generar una crisis miastémica. Esto es un problema
Porque vamos a ver que el tratamiento de miastenia gravis a largo plazo es con inmunosupresores. Y los inmunosupresores son fármacos que ponen en riesgo al paciente a contraer infecciones. Entonces hay que tener en cuenta eso, que el tratamiento puede ser un poquito, vamos a decir, un poquito contraproducente, pero es un mecanismo autoinmunitario que da inmunosupresión. Sin embargo, la inmunosupresión toma el riesgo de que el paciente pueda adquirir infecciones más fácil. Y esto puede exacerbar una crisis, puede provocar una crisis miastémica, ¿no? Y hay que tomar en cuenta esa parte. La debilidad muscular en la miastenia gravis sigue una distribución característica. Inicia por los músculos craneales, principalmente diplopía y ptosis palpebral. Esto es por parálisis de pares craneales, debilidad de pares craneales, ¿no? Tercero, oculomotores. Hay que tomar en cuenta eso. Es característico, las pacientes, pongo una mujer porque es más frecuente en mujeres, joven, llega a la clínica por presentar ptosis palpebral, W, o tiene debilidad generalizada, debilidad muy fácil por el ejercicio. Esto es característico, empieza así la miastenia gravis. Músculos craneales, en particular los párpados, los músculos extraoculares, de ahí viene la ptosis palpebral, la diplopía, ¿no? Son los que se afectan en el comienzo de la enfermedad, típicamente. Ahí viene entonces la diplopía y la ptosis palpebral, como ven aquí en la fase miastémica. La paciente tiene ptosis palpebral y es de forma bilateral. Inclusive hay pacientes que llegan con, aquí decían perrito, con ganchito de ropa en los ojos para mantener los párpados levantados o mirando hacia arriba con el cuello flexionado hacia arriba para poder mirar bien. Es característico también esa posición. El habla también puede aparecer estropajosa por disartria de la lengua, una debilidad de la lengua, de los músculos de la lengua, ¿no? Puede tener disartria los pacientes, una voz apagada, nasal, es característica también, afecta a pares craneales. Recuerden que el inicio de la enfermedad es a nivel craneal, pares craneal, así que suele iniciar la enfermedad. Puede aparecer también dificultad para la deglución, por debilidad del paladar, la lengua y la faringe. El paciente puede tener reflujo nasal, el jugo, el agua le sale por las fosas nasales, broncoaspiración también por alimentos y líquidos, esto es por la propia debilidad del paladar y la lengua y la faringe. La debilidad de los músculos lumbares en la espalda, músculos inferiores, es muy característica de la miastenia gravis por anticuerpos contra la sinasa mioespecífica. Es decir, los pacientes que tienen este tipo de anticuerpos desarrollan una debilidad un poquito más inferior. Bien, los pacientes que tienen los anticuerpos positivos para la MUX, que es la sinasa mioespecífica. Alrededor de un 85% de los pacientes con la enfermedad presentan debilidad generalizada. Es decir, ellos empiezan primero por una debilidad craneal, de músculo, de pares craneales, ¿verdad? De músculo, obviamente, innervado por pares craneales. Pero luego se generaliza. Y otra vez, y otros también, un gran número de pacientes también presenta afectación de músculos de extremidades superiores e inferiores, principalmente con los antimox, anticuerpos contra la sinasa mioespecífica. Bien, es el cuadro clínico que le pueden poner un examen de residencia. Es una paciente que llega por diplopía y ptosis palpebral. Esto puede ponérselo en un examen de residencia, porque el que va a hacer el examen va a ver eso, que inicia así. Inicia por debilidad de pares craneales, de músculo obviamente innervado por pares craneales. Es lo que quiero decir, ¿no? Si la debilidad se circunscribe durante 3 años a los músculos extraoculares, es decir, se mantiene solamente los músculos extraoculares, yo les mencioné ahorita que hay una forma de miastenia grave que solamente afecta a pares craneales. Hay pacientes que solamente tienen miastenia grave ocular, miastenia ocular, solamente tienen ptosis palpebral y diplopía, alteraciones de pares craneales. Hay una forma, que es una forma como circunscrita, ¿no? Local de la enfermedad. Si el paciente tiene una forma de miastemia que durante 3 años solamente está afectando músculo extraocular, se dice, obviamente no se generaliza, se clasifica dentro de una miastemia gravis ocular. Esta es una de las formas más frecuentes de miastemia gravis. Hay una clasificación, no la puse aquí, no está en el libro, pero la pueden buscar en internet, se llama clasificación de Osserman, que clasifica la enfermedad en varios grupos. Debí ponerla, pero como no estaba en el libro, pero se llama clasificación de Osserman.
que clasifican la enfermedad en varios grupos. Una de las más frecuentes es la miastenia gravis ocular. Es la más frecuente de esta forma de miastenia gravis. La debilidad de extremidades suele ser proximal, a veces es asimétrica, lo que puede hacernos confundir por otras enfermedades. Hasta un evento vascular cerebral puede hacernos confundir. Pero la debilidad puede ser asimétrica. Es más común que sea asimétrica, pero puede ser asimétrica. Suele iniciar, si se generaliza, ¿no? En las extremidades superiores, proximal. Suele ser proximal. Aquí vemos una diferencia con el síndrome de Guillain-Barré. A pesar de la debilidad muscular, no desaparecen los reflejos tendinosos profundos. Esto ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Porque en el diagnóstico diferencial de la miastenia gravis, vamos a ver varios trastornos que pueden simular una miastenia gravis, pero se caracterizan por tener reflejos tendinosos disminuidos. Y esto es muy importante. En la miastenia gravis no se pierden los reflejos tendinosos profundos. No se pierden. Reflejo patelar, reflejo tricipital, no se pierden. No se pierden. Están normales. Bien, si la debilidad se torna muy grave, es decir, que es necesario un apoyo ventilatorio, entonces se dice que la paciente o el paciente entró en una crisis. Ya mencioné un poquito la crisis, ¿no? Aquí el tratamiento debe ser rápido, inmunoglobulina, plasmaféresis para las crisis. Deme un minutico, muchachos, un minutito. Recordar con relación a la clínica de la miastenia gravis. Hay formas circunscritas de la enfermedad, como la miastenia ocular, solamente afecta pares craneales, músculo, ¿verdad? Inervado por pares craneales. La debilidad suele ser proximal, a veces puede ser asimétrica, ojo, puede confundirnos, ¿no? Con muchas enfermedades. Y un dato muy importante es que no desaparecen los reflejos tendinosos profundos. Solamente hay debilidad, pero no desaparecen los reflejos. Bien, esto es muy importante recordar. Dentro del diagnóstico y la valoración inicial, se sospecha en todo paciente que presente debilidad y fatiga, ¿no? De una distribución típica. ¿Cuál es la distribución típica? Inicia en la parte superior y va descendiendo, ¿no? Va descendiendo. Esto es característico. Hace una diferencia con el síndrome de Guillain-Barré, que es al revés, ¿no? Es ascendente, esta es descendente. No tienen arreflexia. Recuerden que en el Guillain-Barré los reflejos también están disminuidos, ¿eh? Aquí no. Sin arreflexia, ni disminución de las sensaciones o de otras funciones neurológicas. Es decir, tampoco se asocia a parestesias, tampoco se asocia a disestesias. No hay ni ataxia ni lo demás. Es la debilidad que predomina en estos pacientes. Debilidad y fatiga. Esto es muy importante para hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué hay que tomar en cuenta con relación a la enfermedad? Antes de emprender un tratamiento definitivo, tenemos que tomar en cuenta que otros trastornos que son tratables pueden semejar de forma extraordinaria a la enfermedad. Guillain-Barré, botulismo, pueden semejar a la enfermedad. Y estos trastornos son tratables. La miastenia gravis no tiene cura, sino un tratamiento, un manejo clínico, un tratamiento de la sintomatología. Pero, por ejemplo, el Guillain-Barré, identificándose el problema, por ejemplo, el botulismo, tienen cura, se resuelven. El tratamiento puede incluir la cirugía. Hay que tomar en cuenta que la timectomía es muy importante en estos pacientes y el uso prolongado de fármacos puede tener efectos secundarios potenciales. Es decir, si tratamos a un paciente con una miastenia grave, no siendo una miastenia grave, puede tener efectos drásticos en los pacientes que no tienen la miastenia gravis. Y la cirugía, obviamente, también con complicaciones y lo demás, en un paciente que, por ejemplo, un error, pensamos que tiene una miastenia y no lo es, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso antes de emprender el tratamiento de la enfermedad. Anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, la sinasa muy específica y los LRP4, ¿no? Una proteína 4 similar a la lipoproteína de receptor de lipoproteína de baja densidad. Estos anticuerpos yo mencioné que aparecían en la mayoría de los pacientes, los contrarreceptores de acetilcolina, luego le siguen los MOX y luego le siguen los LRP4, en ese orden, ¿no?
Los anticuerpos contra el receptor acetilcolínico se detectan en aproximadamente 85% de los pacientes. Estos son los más frecuentes. Alrededor de la mitad de los pacientes que tienen positividad para estos anticuerpos tendrán entonces la miastemia gravis ocular. Pueden tener la forma circunscrita. Recuerden que los antimox son raros en esta forma circunscrita de la miastemia gravis. Son raros. Los que tienen la forma circunscrita tienen positividad principalmente a estos anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. La presencia de anticuerpos contra receptores, estos receptores, los de acetilcolina, sinasa mioespecífica y la LP4, prácticamente confirma el diagnóstico si están positivos. Pero recuerden, una prueba negativa no la descarta. No descartan la enfermedad. Recuerden que estos no se miden en laboratorio. Estos últimos, los de LRP4, los anti-LRP4, no se miden por laboratorio. Es decir, que yo puedo tener negativo, lo primero, contra el receptor de acetilcolina, y lo segundo, contra la sinasa mioespecífica. Y no quiere decir que el paciente no tenga la enfermedad. Aquí vemos una pequeña imagen que me gusta mucho. Miren el receptor de acetilcolina que tiene varias subunidades, ¿no? Afecta principalmente a la subunidad beta, los anticuerpos, la subunidad activa para el receptor de acetilcolina. Miren aquí cómo aparecen la MOX y la RP4 que se sirven para la aglomeración de estos anticuerpos, para la aglomeración, ¿no?, de los anticuerpos. Ahora, se habla mucho de una antiagrina. Se ha hablado mucho también en la fisiopatogenia de la miastemia gravis. Un número de pacientes muy pequeño también tendrán reactividad a la agrina, una proteína que sirve para la aglomeración a su vez de esta proteína, la RP4. Y pueden desarrollar miastemia gravis también en un número de casos, pero no se miden tampoco estos anticuerpos. Entonces, tener anticuerpos negativos no descartan la enfermedad. Ojo, la concentración medida de los anticuerpos en cuestión no guarda con intensidad. Un paciente puede tener un anticuerpo elevadísimo y no quiere decir que está grave. Ahora, tener anticuerpos bajos, una disminución de anticuerpos, indica que el tratamiento va a tener mejoría. Está respondiendo el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? No se correlacionan con la intensidad, con la clínica, con la intensidad, ¿verdad? Con la intensidad de la enfermedad, pero sí se correlacionan con la mejoría clínica. Bien, es decir, un aumento de anticuerpos no quiere decir que el paciente está grave. No, una disminución de anticuerpos sí indica que tiene mejoría el paciente, está resultando el tratamiento. Pero un anticuerpo elevado no quiere decir que el paciente está grave. No se correlacionan con la intensidad. Bien, recuerden que un 40 o casi un 40% de los pacientes que tienen negatividad para los receptores de acetilcolina, anticuerpos, ¿no? Para los receptores de acetilcolina, tienen positivo anticuerpos contra la sinasa mioespecífica. Bien, estos pacientes que tienen anticuerpos positivos para esta sinasa tienen la forma generalizada de la enfermedad. Es decir, es raro verla en las formas circunscritas de la miastemia gravis. Es más frecuente verlos en las formas generalizadas. Bien, es más frecuente verlo en las formas generalizadas que en la forma circunscrita de la miastemia gravis. Estos anticuerpos rara vez se presentan en personas que tienen anticuerpos contra la acetilcolina, contra los receptores, ¿no?, de la acetilcolina, y en la enfermedad circunscrita. Son raros. Bien, son raros. Aparecen más en las formas generalizadas. Inclusive hay que pensarlos que en las formas generalizadas, cuando aparece un paciente con una forma generalizada de miastemia grave, hay que pensar que tenga positividad más para estos anticuerpos que para los contra el receptor de acetilcolina. Estos anticuerpos permiten la aglomeración de la acetilcolina con sus receptores y tener anticuerpos positivos, los anticuerpos en la sinasa mioespecífica es útil para la aglomeración de anticuerpos de receptores, ¿no?, de receptores para la acetilcolina. Los anticuerpos interfieren con la aglomeración. Ven, una pequeña confusión ahí. Un pequeño porcentaje de pacientes que muestran negatividad para anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, como para la sinasa mioespecífica, tendrán positivo los anticuerpos contra la LRP4. Pero estos anticuerpos no se miden, no hay una prueba comercial para medirlos. Entonces,
tener anticuerpos negativos no descarta la enfermedad, porque pueden tener positivo estos anticuerpos. Bien, ahora mencioné la agrina. En fechas recientes se encontraron anticuerpos también contra la agrina, que es una proteína que participa en la función, en la aglomeración de la ERP4. Es una proteína derivada de los nervios motores que en condiciones normales se une a la ERP4 y también entonces ayuda a la aglomeración de receptores de acetilcolina. Tener anticuerpos positivos para la agrina también interfiere con la aglomeración de los receptores de acetilcolina en la placa neuromuscular posináptica. Entonces, estos anticuerpos tampoco se miden. Tampoco se miden. Dentro de los estudios diagnósticos tenemos el estudio electrodiagnóstico, el estudio electrofisiológico. 6 a 24 horas antes de practicar estos métodos, se interrumpe cualquier fármaco que tenga actividad contra la acetilcolinesterasa. Obviamente pueden dar falsos positivos. Se interrumpen estos fármacos. Cualquier fármaco que esté utilizando el paciente que tenga actividad anticolinesterasa. Cuando ponen la E, significa la enzima, ¿no? La colinesterasa de acetilcolina, la enzima encargada de degradar la acetilcolina. Es mejor estudiar los músculos débiles que los músculos proximales, los músculos que están fuertes, ¿no? Es mejor estudiar los débiles. Se hacen choques eléctricos, como se ve en la foto. Se hacen choques eléctricos y se mide entonces el ritmo de contracción, la fuerza muscular, los potenciales de acción muscular. Se miden cada segundo. Una disminución de los potenciales, entonces, indican que el paciente tiene una debilidad. En sujetos sanos, un aumento de la amplitud de los potenciales provocados de acción muscular no cambia los ritmos de estimulación, se mantienen elevados. Ahora, en enfermos con miastenia grave, hay una disminución rápida, más de 10 a 15%, de la amplitud de la respuesta provocada. Si hay más de 10% de la disminución de esa amplitud, se habla de que el paciente tiene una miastemia. Bien, se puede hacer diagnóstico por estudios electrofisiológicos también. Método con anticolinesterásicos. Es decir, los anticolinesterásicos son fármacos que bloquean, que inhiben a la acetilcolinesterasa. Es la enzima que se encarga de degradar la acetilcolina en colina y ácido acético, ¿verdad? Sabemos eso desde fisiología, que la acetilcolinesterasa es la enzima que se encarga de degradar a la acetilcolina en colina y ácido acético, ¿no? Eso lo sabemos desde fisiología. Ahora, un anticolinesterásico de acción muy rápida, yo diría que ultra rápida, es el hidrofonio. Viene como nombre comercial Tensilon y muchos le dicen la prueba de Tensilon. Hidrofonio. Un paciente que llega con una prueba de miastenia gravis, al inyectarse el fármaco, mejora. Miren que tiene un inicio de acción de 30 segundos, un promedio de 5 minutos. Usted ve una mejoría drástica en ese paciente. Un paciente llega con debilidad, le pone el hidrofonio y de una vez mejora. Es positiva la prueba y prácticamente confirma el diagnóstico de enfermedad. Pero hay muchos falsos negativos y muchos falsos positivos que hay que tomarlo en cuenta. Este método diagnóstico se reserva para pacientes que tienen anticuerpos negativos o el diagnóstico es dudoso de la enfermedad. Se reserva para eso. ¿Por qué? Porque el fármaco también tiene muchos efectos secundarios. Se hace una prueba con 2 pasos, de 2 pasos. En caso de que no resulte el primer paso, se aumenta la dosis, pero aumentar la dosis también provoca efectos secundarios. Recuerden que el hidrofonio es un fármaco de acción ultra rápida e inhibe la enzima acetilcolinesterasa. Al inhibir la enzima acetilcolinesterasa, la cantidad de acetilcolina que queda libre se une con la poca cantidad de receptores que quedan disponibles, ¿no? Recuerden que la miastenia grave, aunque hay un defecto de receptores, hay algunos receptores que quedan libres del ataque inmunitario. Bien, ¿cómo se administra? Se administra una dosis inicial de 2 miligramos, vía endovenosa de hidrofonio. Si mejoró el paciente drásticamente, la prueba es positiva y se da terminada, se diagnostica el paciente. Ahora, si no es positiva la prueba, es decir, si no hay mejoría, luego de los 5 minutos, se administra una dosis de 8 miligramos por vía endovenosa. Se aumenta la dosis a 8 miligramos. Esto hay que tomar en cuenta que puede provocar efectos secundarios como náuseas, diarrea, cialorrea. Son efectos colinesterásicos. Náusea, diarrea, fasciculaciones.
síntomas como síncope y bradicardia. Por eso la prueba se reserva más cuando el diagnóstico es dudoso o cuando tiene anticuerpos negativos. Recuerden que tener anticuerpos positivos hace diagnóstico de enfermedad, pero tener anticuerpos negativos no la descarta. Bien, se reserva la prueba de hidrofonio para personas en que los anticuerpos son negativos, ¿verdad? No hay anticuerpos presentes, tiene signo clínico, pero no hay anticuerpos. Los estudios electrodiagnósticos también son negativos. Miren que se deja para última instancia. Cuando también tienen por ejemplo, el diagnóstico es dudoso, también se realiza la prueba con hidrofonio. Ahora, a veces hay falsos negativos y falsos positivos con la prueba de hidrofonio, que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta. Para evitar esto, se ha utilizado un fármaco de acción más larga, que es anticolinesterasico también, que es la neostigmina. Se necesitan 15 miligramos vía oral, tiene una acción más larga que tarda unas 8 a 12 horas y se prueba con este fármaco. En caso de que el paciente tenga falsos negativos o se cree que tenga un falso negativo para la prueba de hidrofonio, se utiliza un fármaco de acción más larga como la neostigmina. Recordar, el diagnóstico de enfermedad, anamnesis, exploración física. Recuerden que los reflejos no hay disminución de reflejos, pero hay debilidad, tosis palpebral, disartria y lo demás. La exploración física es muy importante, ¿no? Estudio de diagnóstico, recuerden los anticuerpos. Ya hablamos un poquito de los anticuerpos. Estimulación nerviosa con pruebas de electroestimulación. Electromiografía igual, lo mismo. Y se reserva, miren que en última instancia está la prueba de hidrofonio, en última instancia. Ahora, en caso de que el paciente tenga miastemia grave extraocular o craneal, o que tenga, por ejemplo, alteraciones de pares craneales, hay que descartar un evento vasculocerebral, ¿no? Hay que descartarlo. Por ende, se hace una tomografía, una resonancia magnética de cráneo, hay que descartarlo. Ahora, una sonografía o una tomografía del timo son útiles, obviamente, del mediastino, ¿no? Son útiles también para poder evidenciar la hiperplasia o tumores del timo. Sin embargo, recordar que esto solamente es para considerar el tratamiento quirúrgico. Bien, no para el diagnóstico de enfermedad. Tener un timoma, una hiperplasia tímica no hace el diagnóstico. Ahora, tener síntomas y signos más una alteración tímica, obviamente es muy sugestiva de la enfermedad. Síndromes miastémicos hereditarios. Una poca cantidad de pacientes en etapas tempranas de la vida, es decir, la niñez, la infancia, ¿no? Presentan síndromes congénitos hereditarios. Comprenden un grupo heterogéneo de trastornos en la unión neuromuscular, pero no son autoinmunitarios. Son síndromes miastémicos, provocan miastemia gravis en etapas tempranas de la vida, pero no se deben a mecanismos autoinmunitarios. ¿A qué se deben? A mutaciones de los receptores, mutaciones de la placa neuromuscular, etcétera. Se debe a mutaciones. No se debe a anticuerpos, sino a mutaciones de ciertos genes que interactúan con la placa neuromuscular. Bien, hay muchas formas de miastemia gravis hereditaria, muchas formas. ¿Qué pasa? La miastemia gravis hereditaria comparte las manifestaciones clínicas de una miastemia gravis autoinmunitaria. Recuerden que la forma hereditaria no es autoinmune, sino que se debe a mutaciones, pero no se debe a mecanismos autoinmunitarios. Miren que fatiga, debilidad, miren tendencia a los músculos extraoculares, muy parecida, pueden debutar, es muy similar a la forma autoinmunitaria. Debe sospecharse una miastemia grave hereditaria, un síndrome de miastemia grave hereditaria, cuando los síntomas comienzan en la lactancia o en la infancia, en la vida temprana, ¿no? Cuando las pruebas de anticuerpos son negativas, también se debe pensar en un niño, ¿no? En una forma hereditaria de la enfermedad. Miren las mutaciones. Se puede ver a la mutación de los conductos lentos de calcio a nivel de la placa neuromuscular, conductos rápidos de poca afinidad, mutaciones o deficiencias graves del receptor, mutaciones, ¿no? Del receptor, deficiencias inclusive mutaciones de la acetilcolinesterasa, también pueden provocar miastemias graves hereditarias. Se debe a mutaciones, no a mecanismos autoinmunitarios. Deme un minuto de nuevo, disculpen. Diagnóstico diferencial. Vamos a entrar aquí de un pronto.
Dentro del diagnóstico diferencial de la miastenia gravis, es múltiples trastornos que pueden ocasionar debilidad y fatiga. Tenemos la miastenia gravis farmacoinducida. Y aquí abajo vemos un grupo de fármacos como los aminoglucósidos y la procainamida. Miren, los aminoglucósidos, los macrólidos, como la eritromicina, claritromicina, la procainamida, la quinina, los fármacos que utilizan para la malaria, como la quinacrina, cloroquina, por ejemplo, el topiramato. También tenemos el antibiótico como la levofloxacina, la moxifloxacina, pueden pueden provocar una crisis miastémica y están contraindicados en estos pacientes. Son múltiples. Estos pacientes, una vez yo tenía una paciente, eso era cuando yo era médico general, estaba en la policlínica, tenía una paciente que tenía miastenia grave. Ella iba con un librito de los fármacos que no podía utilizar. Hay antihipertensivos también, como los calcioantagonistas, que no se pueden utilizar en estos pacientes porque se exacerban una crisis, se exacerban la enfermedad. Los aminoglucósidos por sí solos, el paciente sin tener miastemia, cuando se utilizan en dosis altas y dosis prolongada, pueden provocar miastenia, debilidad muscular. Por eso se habla de la miastenia fármaco-inducida, que es parte del diagnóstico diferencial. Pero tener en cuenta que estos fármacos pueden provocar una crisis y por ende están contraindicados en los pacientes con miastenia grave. Los pacientes llegan con un librito de los fármacos que no pueden utilizar. El síndrome miastémico de Lambert-Eaton, lo vamos a ver más adelante, muy famoso. Y les hago una pregunta. Este síndrome es un síndrome paraneoplásico. ¿Cuál es el tumor que más se asocia al síndrome miastémico de Lambert-Eaton? Hay un tumor que se asocia muy frecuente a este síndrome. Vamos a ver. ¿Cuál es el tumor que más se asocia al síndrome de Lambert-Eaton? Que puede provocar un síndrome miastémico. Es parte del diagnóstico diferencial de la miastemia grave. Mírenlo aquí. Síndrome miastémico de Lambert-Eaton. Aquí está en pantalla. El carcinoma de células pequeñas del pulmón. Excelente. Carcinoma microcítico del pulmón. Siempre lo piensan cuando le ponen este síndrome. Si en el examen de residencia pues, quieren venir con algo de la NASA, bla, bla, bla. Si le ponen el síndrome de Lambert-Eaton, siempre piensen en el cáncer microcítico del pulmón. Pero también el cáncer de próstata y de mama pueden provocarlo. ¿A qué se debe el síndrome de Lambert-Eaton? Se crean anticuerpos contra los conductos de calcio PQ de la placa neuromuscular. Provoca un síndrome miastémico. Hay que tener en cuenta que hay que hacer el diagnóstico diferencial de este síndrome también. Bien, carcinoma microcítico de pulmón. Siempre recordarlo cuando le pongan el síndrome de Lambert-Eaton. Bien, la neuroastenia también es un diagnóstico diferencial. El hipertiroidismo como parte de la enfermedad de Graves. El hipertiroidismo puede provocar una parálisis arrefléxica hipopotasémica. ¿Por qué? El estímulo beta-adrenérgico de las hormonas tiroideas puede provocar un consumo de potasio. El potasio activa la bomba sodio-potasio TPasa y reduce el potasio sérico. Puede provocar una parálisis hiporrefléxica, el hipertiroidismo también. Y es un parte del diagnóstico diferencial. Inclusive, en todo paciente con miastemia grave, debe descartarse un trastorno como un hipertiroidismo. Debe descartarse, debe hacerse anticuerpos contra la tiroides, debe hacerse hormonas tiroideas en los pacientes con miastemia gravis, porque un hipertiroidismo puede provocar un tipo de miastemia. El botulismo también hay que descartarlo, ¿no? En pacientes que consumen alimentos enlatados, mal procesados, o en niños, por ejemplo, en niños menores de 5 años, está prohibido el uso de miel, porque puede provocar, la toxina puede concentrarse en la miel. Lesiones intracraneales voluminosas también pueden provocar una especie de síndrome miastémico, ¿no? Puede ser parte del diagnóstico diferencial. Por ende, la tomografía y la resonancia magnética de cráneo en todo paciente con miastemia es muy útil. Miopatía mitocondriales. Una muy famosa es el síndrome de Kirk-Sayre. Las mitocondriopatías originan miastenia porque afectan la mitocondria en el músculo. Originan también oftalmoplegia, trastornos visuales y auditivos y cardiovasculares, que es la causa frecuente de muerte en estos pacientes. Esta es la triada clásica de los síndromes mitocondriales. Afectación coronaria, afectación muscular y afectación ocular.
Esto es característico de los síndromes mitocondriales. El síndrome de Kirk-Sayre es un síndrome mitocondrial. Recuerden eso, síndromes mitocondriales. Afectación muscular, ocular y afectación cardíaca. Esta es la triada clásica de los síndromes mitocondriales. La administración de penicilamina, y le voy a hacer una pregunta, es un quelante. ¿En qué enfermedad de las que estuvimos viendo vimos la penicilamina? Es parte de tratamiento de una enfermedad. Y una otra pista, provoca corea. Puede provocar corea. Vamos a ver. Se debe, si le digo a qué se debe, van a saber. Se debe al acúmulo de cobre en ciertos órganos y sistemas. La enfermedad de Wilson. Recuerden que la enfermedad de Wilson también puede provocar corea y atetosis. Wilson. La penicilamina es un quelante del cobre y puede provocar un síndrome miastémico también. Puede provocar miastemia cuando se utiliza. Bien, denme un segundo y vamos a continuar. Un segundito. Bien, miren aquí este cuadro. Yo les mencioné en un inicio que las patologías de la placa neuromuscular se dividían en tres, ¿no? Tres grupos. Problemas presinápticos, sinápticos y posinápticos. La miastemia gravis se clasifica dentro de los trastornos posinápticos, es decir, la interacción del neurotransmisor con sus receptores en la placa posináptica. Cuando el defecto se debe a un trastorno en donde la liberación de acetilcolina está defectuosa, ese defecto se llama presináptico. Es decir, el defecto se da en la liberación de acetilcolina. Miren el síndrome de Lambert-Eaton, la intoxicación con magnesio, el botulismo, que pueden provocar este tipo de trastorno. Miren el problema sináptico, intoxicación por veneno fosforado, crisis colinérgica, también pueden provocar un problema, un trastorno de la placa neuromuscular. En este caso nos basamos en la miastenia gravis, ¿no? Que es un problema posináptico, es decir, la interacción del neurotransmisor con su receptor. Bien, parte del diagnóstico diferencial es el síndrome de Lambert-Eaton, síndrome miastémico de Lambert-Eaton. Es un trastorno presináptico. A diferencia de la miastemia gravis, es un trastorno presináptico. La miastemia gravis es posináptico. Bien, si es presináptico, quiere decir que hay un defecto en la liberación del neurotransmisor. Los músculos proximales afectan principalmente los músculos proximales de las extremidades pélvicas. En la miastemia gravis inicia en la parte superior. Aquí el paciente empieza a tener problemas en la parte inferior. Son los más afectados de la parte inferior. Pero puede haber otros ataques a otros músculos también. Recuerden que es un trastorno presináptico. Bien, miren los signos de pares craneales. Pueden estar incluidos tosis palpebral, diplopía, hasta en un 70% de los pacientes. Lo que quiere decir que puede confundirse con una miastemia gravis. Es uno de los principales diagnósticos diferenciales de la miastemia gravis. Uno de sus principales. ¿A qué se debe el síndrome de Eaton-Lambert? Se debe a la producción de autoanticuerpos, es autoinmune, contra los conductos del calcio de tipo PQ. Afectando estos conductos de calcio, afecta a su vez la liberación de acetilcolina desde las terminaciones nerviosas. Por ende, provocará un defecto presináptico. También, miren, los pacientes muestran hiporreflexia y arreflexia, a diferencia de la miastemia gravis, que no la produce. Recuerden que en la miastemia gravis, los reflejos están intactos. Ojo, muy importante para el diagnóstico diferencial. En el síndrome de Eaton-Lambert, los reflejos están afectados a hiporreflexia y arreflexia. Bien. También, ojo y muy importante, el síndrome de Eaton-Lambert es parte de un síndrome paraneoplásico. Muy a menudo se asocian al carcinoma microcítico pulmonar, pero se ha visto también casos en el cáncer de próstata y cáncer de mama. Se han visto casos también, pero es más frecuente observarlo en el cáncer microcítico pulmonar. Es más frecuente. Bien, ojo con eso, por eso lo marco aquí, lo señalo aquí. El tratamiento de los pacientes con el síndrome de Eaton-Lambert incluye plasmaféresis e inmunosupresión. Obviamente, si se identifica el tumor, hay que sacarlo, obviamente. Para combatir los síntomas pueden ser útiles la 3,4 de aminopiridina. Este fármaco bloquea los conductos de potasio
La despolarización se da de forma duradera al bloquear los conductos de potasio, por ende aumentará la liberación de acetilcolina. Como tiene bloqueado el conducto de calcio, la despolarización se retrasa. La piridoximina también es útil. La piridoximina también se ha utilizado en la miastenia gravis. Por ende, un paciente que mejore con anticolinesterasico del todo no diagnostica la enfermedad, porque los pacientes con síndrome de Eaton-Lambert mejoran con los anticolinesterásicos. La piridoximina es un anticolinesterásico. Inhibe la enzima acetilcolinesterasa y aumenta la disponibilidad de acetilcolina. Bien, que también es útil para el tratamiento del síndrome de Eaton-Lambert. Recuerden la tomografía de tórax buscando el tumor, porque al sacar el tumor estos pacientes mejoran drásticamente. Botulismo. El botulismo es otra de las enfermedades de la placa presináptica, ¿verdad? Es un trastorno presináptico porque afecta la liberación de acetilcolina. Se debe a las toxinas producidas por esta bacteria. Varias cepas de esta bacteria, 7 en realidad. Clostridium botulinum provoca una toxina que impide la liberación desde las terminaciones nerviosas de la acetilcolina, la toxina botulínica. No, impide la liberación de acetilcolina. No se da la contracción muscular. Interfieren con la neurotransmisión, ¿no? Muy importante a tomar en cuenta. Es causado por la ingestión de alimentos mal preparados. En los niños también el consumo de miel. Ojo, niños menores de 5 años, el consumo de miel puede tener la toxina. Ojo con eso también. Muy importante, lo ponen también en los exámenes. Siempre ponen el antecedente que el paciente consumió, ¿no? Alimentos enlatados. Creo que en uno o dos exámenes de residencia han puesto preguntas de botulismo, si no me equivoco. Gandules, etcétera. Múltiples alimentos enlatados. Bien, en los lactantes, las esporas de la bacteria llegan al tubo digestivo, liberan la toxina y aquí viene la debilidad muscular. Hay que tomar en cuenta que en el botulismo hay debilidad de los músculos lumbares, similar a la miastemia, ¿verdad? Diplopía, disartria, disfagia, desaparición de signos y síntomas sensitivos. Miren que esto es parte del diagnóstico diferencial. En la miastemia gravis no hay problemas sensitivos. En el botulismo sí. E inclusive también en el botulismo los reflejos están flácidos. El paciente está flácido. Hay disminución de reflejo. El paciente puede tener reflexia también. Ojo con eso, ¿no? Y el botulismo. Sí, han salido en varios años el botulismo. Eso sí, creo que sí, eso es verdad. La debilidad puede generalizarse, abarcar las extremidades e inclusive culminar con insuficiencia respiratoria. Recuerden que esta enfermedad es letal si no se trata. ¿Cuál es el tratamiento de elección de botulismo? La toxina antibotulínica. Se ha experimentado con betalactámicos, pero el tratamiento en la actualidad sigue siendo la toxina botulínica. Todavía sigue siendo la toxina botulínica. En los comienzos se conservan los reflejos. Ojo, en el botulismo se pueden conservar los reflejos. Sin embargo, cuando va evolucionando, empiezan a disminuir hasta que llega una parálisis flácida. Recuerden que en la miastemia grave esto no se da. Las funciones psíquicas son normales, muy parecidas a la miastemia grave. Entre los signos del sistema nervioso autónomo, el paciente puede tener hilio paralítico, estreñimiento, retención urinaria, midriasis, esto es característico en el botulismo, una midriasis poco reactiva a la luz, y la xerostomía, que es boca seca. Puede simular una miastemia gravis. Demostrar la presencia de la toxina en sangre, obviamente, es el diagnóstico, ¿no? Si se evidencia la toxina botulínica en sangre, hace el diagnóstico de la enfermedad. El tratamiento incluye apoyo ventilatorio, medidas intensivas intrahospitalarias y la toxina, la antitoxina, que es esencial para tratar la enfermedad. Otro trastorno, para así decirlo, que puede simular una miastemia gravis es la neurastenia. Neurastenia, ¿verdad? Es un síndrome clínico caracterizado por fatiga, muy similar a la miastemia grave, pero no hay ningún trastorno orgánico, no hay ningún fundamento orgánico, es algo más psicológico. Se llama neurastenia. Puede simular una miastemia grave, pero aquí no se trata, este paciente no tiene nada. El cuadro inicial incluye síntomas muy sugestivos de debilidad, fatiga. El paciente señala fatiga frecuentemente en las horas del día, cansancio,
está apático, disminución de la potencia muscular. Le hacen pruebas, todas las pruebas dan negativo, le hacen una electromiografía, da negativa, no da para ninguna enfermedad. Bueno, se diagnostica como una neurastenia. Es un trastorno psicológico, ¿no? Más psicológico que funcional. No hay ningún trastorno orgánico en estos pacientes. Bien, sobre la miastenia gravis, ahora pasamos a la miastenia gravis como tal. Recuerden, alrededor del 75% de los pacientes que tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina tienen anomalías del timo. Recuerden que estos son los anticuerpos más frecuentes en la enfermedad. Tienen una anomalía del timo, alrededor del 75% de los pacientes. Por ende, es importante evaluar este órgano, esta glándula, ¿no? Linfoide. Los cambios neoplásicos, el timoma, pueden verse a nivel tomográfico, como lo ven aquí en pantalla, como un agrandamiento en la tomografía en la parte anterior del mediastino, ¿no? Como se puede ver en la imagen aquí, un timoma. Por eso es importante, a la mayoría de pacientes con miastenia grave le hacen tomografía de tórax, sonografía para buscar el defecto en esta glándula. El hipertiroidismo se desarrolla en 3 a 8% de los sujetos con miastenia gravis y puede agravar la enfermedad, ¿eh? Por ende, hay que hacer pruebas de función tiroidea en todo paciente que se sospeche una miastenia grave. Número 1, porque un hipertiroidismo puede simular una miastenia grave. Y número 2, porque una miastenia grave puede desarrollar un hipertiroidismo y el hipertiroidismo exacerba la enfermedad. Miren qué cosa, ¿no? Un hipertiroidismo puede simular una miastenia grave o una miastenia grave puede desarrollar un hipertiroidismo. Por ende, hay que hacer pruebas de función tiroidea en todo paciente en que se sospeche la enfermedad. Muy importante. Ante el vínculo también con otros trastornos autoinmunitarios, también se asocia a otro trastorno autoinmunitario. En los pacientes con miastenia grave habrá que evaluar estudios hematológicos, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares para pensar en un lupus. Estos pacientes desarrollan lupus también de forma temprana. Las infecciones crónicas hay que descartarlas, porque recuerden que las infecciones exacerban la enfermedad, exacerban la clínica. Hay que identificarlas lo más pronto posible. Infecciones, ¿no? Hay que identificarlas. Bien, el tratamiento de la miastenia grave incluye lo siguiente. Los recursos más útiles son anticolinesterásicos, estos se utilizan solamente a corto plazo, mejoran los síntomas a corto plazo. Los inmunosupresores a largo plazo, la timectomía, también útil a largo plazo, plasmaféresis y la administración de concentrado de inmunoglobulina intravenosa para pacientes que requieren un tratamiento rápido, como por ejemplo una crisis miastémica o aquellos que tienen un empeoramiento de los síntomas. El tratamiento es inmunoglobulina o plasmaféresis o anticolinesterásicos. Anticolinesterásicos. El más usado es la piridoximina para el tratamiento. La neostigmina también se utiliza, pero es más para diagnóstico. La piridoximina es un anticolinesterásico. Recuerden que inhiben a la acetilcolinesterasa, enzima encargada de degradar la acetilcolina en colina y ácido acético. Permite obtener una mejoría parcial en muchas personas. En algunos la mejoría es completa, por ende el tratamiento no se utiliza a largo plazo. Tiene muchos efectos secundarios también, ya lo mencionamos anteriormente. Y los pacientes que tienen la forma de miastenia gravis, que se debe a la presencia de anticuerpos contra la cinasa mioespecífica, se benefician menos del uso de estos fármacos que aquellos pacientes que tienen la forma más común. Por ende, es muy importante también evaluar estos anticuerpos, porque tener positivos estos anticuerpos nos dirán entonces que van a tener una menor respuesta clínica a estos fármacos. Por eso es muy importante también la medición de estos anticuerpos, aparte del diagnóstico. Bien. Su acción, después de administrada la piridoximina, inicia un término de 15 a 30 minutos. Tiene una duración de 3 a 4 horas. Por ende, se administra varias veces al día, de 3 a 4 veces al día, por su vida media, que es algo corta, ¿no? Se administra dosis de 13, que van de 30 a 60 miligramos, 3 a 4 veces al día. Hay que tomar en cuenta que las dosis excesivas pueden intensificar la debilidad. ¿Por qué? Al tener un aumento de acetilcolina disponible para los receptores, se saturarán, se pueden saturar los receptores y por ende entonces provocar una debilidad. Recuerden que esto puede ser algo crítico en los pacientes con miastenia grave. Aumentar la dosis de forma prolongada
puede también exacerbar la enfermedad. Bien, porque satura los receptores. La cantidad disponible de acetilcolina es tanta que satura los receptores, incluso los internaliza. Entonces hay que tener en cuenta que pueden exacerbar la enfermedad. Por ende, estos fármacos no se utilizan como tratamiento a largo plazo. Bien, mejoran la enfermedad a corto plazo. En algunos pacientes también incluyen efectos secundarios como diarrea, cólico, abdominales, cialorrea, náusea. Y la dosis también, si la dosis no es bien tolerada, ¿no? Puede provocar múltiples efectos secundarios. La timectomía. Recuerden, muy importante, este procedimiento quirúrgico en los pacientes con miastenia gravis. Bien, hay que diferenciar dos aspectos importantes. La extirpación quirúrgica de un timoma como tal, ¿verdad? Un paciente sin miastemia, por ejemplo, o con miastemia, un timoma, y la timectomía como tratamiento de miastemia grave. Es decir, hay pacientes, los pacientes que tienen un timoma, obviamente el tratamiento es la timectomía, pero en pacientes con miastemia gravis también es parte del tratamiento la timectomía. La extirpación quirúrgica de un timoma es necesaria porque puede metastizar, puede prolongarse el tumor, pero rara veces estas neoplasias son de este tipo, malignas, porque la mayoría son benignas. Es una neoplasia benigna. Por eso se extirpa el timoma, porque puede degenerar una neoplasia maligna. Por eso se extirpa, ¿no? Por eso aquí hablamos de extirpar el timoma como tal o como parte del tratamiento de miastenia gravis, la timectomía. En caso de no haber un tumor, hay estudios que demuestran que 85% de los pacientes que presentan mejoría clínica se le hace la timectomía. Es decir, después de la timectomía, 85% de los pacientes con miastenia gravis mejoran. Tan importante ese procedimiento quirúrgico, ¿no? Y miren aquí, un 35% de los pacientes que se realiza una timectomía mejoran, remiten la clínica sin tener que usar fármaco. Importantísimo, ¿no? El procedimiento. 85% mejoran después de la extirpación del timo y un 35% hasta no llegan a utilizar fármaco para tratar su enfermedad. Tan importante es este procedimiento quirúrgico para el tratamiento de la miastenia gravis. Ahora, a pesar de ello, la mejoría clínica, la remisión clínica, tarda meses o años en aparecer. Por ende, hay muchos pacientes que utilizan fármacos hasta que aparezca la remisión clínica de los síntomas. Por eso se mantienen con los fármacos a pesar del procedimiento quirúrgico, porque se retrasa, ¿no? Meses y años se retrasa la mejoría. La inmunosupresión es parte del tratamiento aparte del tratamiento a largo plazo con los fármacos inmunosupresores. Ahora, cuando se administra inmunoglobulina o plasmaféresis, es de acción rápida. Los pacientes que llegan en crisis miastémica o pacientes que tienen una exacerbación de los síntomas, se utiliza la plasmaféresis o la inmunoglobulina, que es el tratamiento de elección para las crisis, la inmunoglobulina o la plasmaféresis. Resultados a mediano plazo también, como terapia inmunosupresora, están los glucocorticoides, la ciclosporina y el tacrolimus. Son fármacos inmunosupresores. Se utilizan también a mediano plazo, estos que están acá, a término de 1 a 3 meses. Recuerda que los glucocorticoides tienen muchos efectos secundarios, al igual que la ciclosporina y el tacrolimus. Recuerden que estos fármacos hacen al paciente asequible a tener infecciones y las infecciones exacerban la enfermedad. Bien, hay que tener en cuenta eso. Siempre un paciente que está en tratamiento con inmunosupresión para una miastenia grave, hay que evaluar frecuentemente descartando infecciones que pueden exacerbar la enfermedad. Dentro del grupo a largo plazo de la terapia inmunosupresora, la aciatropina es el más utilizado. Cuando se va a una terapia inmunosupresora a largo plazo, la aciatropina es el que mayor evidencia tiene para el tratamiento de la enfermedad. Aparte de la aciatropina, se utiliza también micofenolato mofetilo. Se utilizan a largo plazo, meses o inclusive años de tratamiento, a largo plazo. El rituximab todavía está en estudio, como dice el libro, pero algunos pacientes que han utilizado, se utiliza más en aquellos que tienen la forma de anticuerpo contra la sinasa mioespecífica. Le va mejor con el rituximab. Este anticuerpo monoclonal anti-CD20
actúa mejor en pacientes que tienen anticuerpos contra la cinasa mioespecífica. Por eso es importante medir estos anticuerpos también. Tendrán una baja respuesta a los anticolinesterásicos y tendrán una buena respuesta al rituximab. Los pacientes que tienen los anticuerpos anti-MOX presentes, ¿no? Bien, y ya para terminar, un pequeño caso clínico. Miren aquí. Una paciente femenina de 63 años acude al médico para por una evaluación o para la evaluación de dificultad para caminar durante los últimos 6 meses. Refiere debilidad en la parte inferior de las piernas que mejora con el ejercicio y a lo largo del día. Padece de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Ha fumado 2 paquetes de cigarrillos durante los últimos 45 años. 2 paquetes de cigarrillos durante los últimos 45 años. Y sus medicamentos actuales incluyen enalapril y metformina. Los signos vitales están dentro de los límites normales. La fuerza muscular en las extremidades inferiores disminuye. Los reflejos tendinosos profundos están disminuidos bilateralmente. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene más probabilidades del diagnóstico? A, botulismo. B, miastenia grave. C, síndrome de Eaton-Lambert. O D, esclerosis lateral amiotrófica. Imaginen que le sale esta pregunta en un examen de residencias. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Vamos a ver. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Voy a esperar 4 respuestas. Ya veo 2. 4 voy a esperar. Vamos a ver. Ya veo 2. Uno dice todos menos la C, otro dice la A, el otro dice la B. Una respuesta más y me voy con la respuesta real de la pregunta, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién tiene otra respuesta? Otro dice la B. La respuesta correcta es la C. Un síndrome de Lambert-Eaton. ¿Por qué? Vamos a ver. Paciente de 63 años. Ya tenemos una incógnita aquí. La miastenia grave es rara en mujeres a esa edad. Número 1, ¿verdad? Llega por dificultad para caminar, lo que quiere decir que ha empezado en las extremidades inferiores. Recordad que la miastenia grave suele empezar en extremidades superiores o en la parte superior, ¿no? ¿Verdad? Segundo, paquete de cigarrillos. Miren aquí, paquete de cigarrillos durante 45 años, 2 paquetes de cigarrillo. ¿Qué le indica eso a ustedes? ¿Qué tiene esta paciente? Fumadora, crónica, 45 años fumando. Debilidad. Tiene un síndrome de Lambert-Eaton, probablemente un carcinoma de pulmón, ¿no? Probablemente cáncer de pulmón. Miren también otro dato que nos orienta a que no sea miastenia grave. Reflejos disminuidos. En la miastenia grave no provoca reflejos. Los reflejos están normales. Esto es un dato muy importante, ¿no? Entonces, esta paciente tiene un síndrome de Lambert-Eaton. Miren que simula una miastenia gravis. Simula una miastenia gravis. Lo puse aquí para que hicieran un ejercicio ahí mental, ¿no? La mayoría puede poner miastenia grave porque el tema es miastenia grave, ¿no? Pero lo puse aquí para hacer un ejercicio mental, para que se concentren un poquito y poder pensar, ¿no? Descartando cosas. Esta paciente, la edad, el antecedente de fumadora,